Continuamos con el segundo plan de la Nación, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista de desarrollo económico y social de la Nación 2007-2013, en el cual realmente ya se hace bastante fuerza a las empresas de producción social. Igualmente se habla de la necesidad del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, pero le da mucha fuerza a las empresas de producción social, a las empresas de producción social específicamente en el área agrícola. Este es básicamente el proyecto del gobierno para estos años con respecto al empleo. Eh, Señalan, resaltan la necesidad de las empresas de producción socialista y las empresas cooperativas y las empresas, las pymes. Por último, el Plan de la Patria, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, es la consolidación de las clases trabajadoras para las pymes, a través de las pymes. Específicamente, esto es textual, se consolida la clase trabajadora a través de las pequeñas y medianas empresas y se habla también por primera vez de las unidades de producción social agrícolas o UPSA. Básicamente, este último plan de la Nación es un recuento de los dos anteriores y simplemente una ratificación de los mismos. Ahora, ¿cómo Venezuela hace para llevar esos planes de los cuales hemos hablado a la práctica? Necesita legalizarlos a través, obviamente, del marco legal de la nación, lo que le va a dar una garantía de aplicación en Venezuela, lo que va a garantizar que esos proyectos se van a cumplir en la práctica. Entonces, vamos a hablar específicamente, brevemente, de tres leyes que se llevaron en práctica a partir de los planes de la nación de los cuales hablamos. Primero, la ley de asociaciones cooperativas, que tuvo una modificación, su última modificación fue en el año 2001, en el cual se resalta la necesidad de las asociaciones cooperativas y se habla de todo el esquema de cómo deben ser manejadas y de cuáles son sus fines y cómo va a ser la operatividad de esas asociaciones cooperativas, cuál es su marco legal, su fundamento legal. La ley de consejos comunales del 2009, que es una ley novedosa, para el momento fue una ley muy novedosa en la cual se da muchísimo poder a los consejos comunales de cada región. Se le quitan poder a, por ejemplo, las antiguas asociaciones de vecinos y se le da fuerza a los consejos comunales. De hecho, nosotros hoy en día en Venezuela vemos como todo debe ser avalado por el Consejo Comunal. Es la ley del 2009 y en base a esos planes de la nación que habla de la descentralización y la desconcentralización, que se le da fuerza a estos consejos comunales, que se crea esta ley y se le da la fuerza que tiene hoy en día. Podemos ver los resultados de ese plan, de esa política pública que fue establecida en los planes de la nación. Y por último, la ley de impuestos sobre la renta del 2007, su modificación del 2007, que señalo, porque esta ley fue la que impulsó las asociaciones cooperativas. Las asociaciones cooperativas se impulsan, ¿por qué? Por la excepción de impuestos. De hecho, Freycinet, un autor que habla de la política de empleo, dice que una de las principales herramientas que tiene el gobierno para motivar el autoempleo es garantizar, bajar los impuestos y operativizar, hacer más rápido los planes administrativos, los pasos administrativos para poder fundar una asociación independiente, ya sea una compañía anónima y en este caso una asociación cooperativa. La gente empezó a hacer asociaciones cooperativas porque no tenían que pagar impuestos para registrarlas. Y también los registros hacían muchísimo más rápido el tema de las asociaciones cooperativas. Esto trajo un boom de asociaciones cooperativas y de hecho actualmente existen, vamos a ver cifras más adelante, inactividad de muchísimas asociaciones cooperativas, ya que así como se crearon gracias a esta ley de impuestos sobre la renta, también muchas se crearon y nunca se mantuvieron activas o se mantuvieron activas solo por un periodo de tiempo, así que no podemos decir que fue una política exitosa. Le faltó el último paso de los cuales hablábamos en el ciclo de las políticas públicas, que era la evaluación, y realmente no se concluyó con éxito porque fue un auge. De hecho, esta ley en la actualidad ya las asociaciones cooperativas deben pagar impuestos y pues ha disminuido la voluntad de las personas de crear asociaciones cooperativas debido a que estas asociaciones cooperativas tienen un fundamento jurídico bastante específico, ya que no existen propietarios, sino son
cooperativistas que tienen los mismos derechos y que son los mismos trabajadores. Entonces realmente es una figura legal que no a todo el mundo interesa. Busca más como la parte social y la parte del trabajo en conjunto, sin tanto importancia al lucro de las asociaciones. Entonces la gente simplemente, ya que no tiene esta excepción que dio el impuesto sobre la renta del pago por el registro y del pago al impuesto sobre la renta, o sea, los pagos de impuestos, pues simplemente prefieren hacer sus asociaciones clásicas, como por ejemplo las compañías anónimas. Ahora, por último, vamos a ver la praxis política y la política de empleo. Vemos que en Venezuela existe una agenda que establece una política pública, que establece específicamente en esta exposición se habló de la política de empleo, que se lleva a la realidad, a la praxis, a través de la legislación, pero ahora realmente esa legislación, esa agenda de los planes de la nación y esa política pública ha tenido resultados. Para ello traemos datos relevantes de modo que ustedes mismos saquen las conclusiones con respecto así han sido exitosas o no estas políticas públicas. Hablábamos de las asociaciones cooperativas y precisamente hay unas empresas que hacen unos balances sobre las asociaciones cooperativas y dicen que en el 2012 existían 300.000 asociaciones cooperativas inscritas, pero solo 100.000 estaban activas. Vemos que ni siquiera la mitad. Es decir, fue un auge, la gente creó sus asociaciones cooperativas, pero las dejó morir. Las asociaciones cooperativas, las compañías anónimas son personas y personas jurídicas que tienen que tienen que mantenerse activas, a las cuales hay que registrar, hay que hacer balances todos los años y en caso de inactividad igualmente informarlo a los registros. Entonces tenemos estos datos de que solo 100.000 estaban para el 2012 activas. Sería interesante ver datos mucho más nuevos y ver en la actualidad cuántas asociaciones cooperativas se encuentran activas, o por ejemplo sería muy interesante ver cuántas asociaciones cooperativas se han fundado luego de que la ley ya nos exonera de impuestos a estas asociaciones. En el 2012 se expropian en Venezuela, entre esa época, 2002 y 2012, se expropian en Venezuela 1.243 empresas. Esto es contrario a cualquier tipo de voluntad del Estado de activar el aparato productivo y garantizar a las personas la voluntad de crear empresas, ya sean pymes, ya sean asociaciones cooperativas, ya sean lo que sea, porque en el momento en que estas empresas empiezan a ser exitosas, pues tienen el riesgo de ser expropiadas. Y esto es uno de los problemas igualmente para la inversión extranjera. En Venezuela no existe garantía realmente para las empresas, no existe seguridad y no existe sensación de seguridad para los empresarios de invertir en Venezuela gracias a la gran cantidad de expropiaciones que se han realizado en Venezuela en los últimos años. Para la CEPAL, según datos de la CEPAL, en el 2015 Venezuela es uno de los países con mayor desempleo en la región. Entonces, si vemos que bien es cierto, se habla mucho de la desconcentración, de la descentralización, de la fundación de las empresas en las comunidades, Venezuela sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la región. Esto podríamos decir que de repente tenga muchísimos factores, entre ellos las limitantes que tienen los patronos en Venezuela y que son establecidas por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras del 2012, en los cuales nos hablan de la inamovilidad laboral, el tiempo, por ejemplo, de la mujer luego del parto, el tiempo que tiene de reposo, el permiso que tiene, todo eso es positivo, pero a la vez crea en el patrono un tipo de exclusión positiva, es decir, excluyen a las mujeres. ¿Por qué? Porque simplemente a ningún patrono le va a convenir seguir pagando el 33,33% de un sueldo a una persona que no va a estar activa, por ejemplo, por un año. O igualmente la inamovilidad laboral, en la cual no puedes votar al trabajador, despedirlo sin una causa y sin un procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo. Esos son para los patronos pues obstáculos porque no permiten la dinámica natural del trabajo, y eso por ejemplo podría ser una de las consecuencias de que en Venezuela exista tanto desempleo, aparte de que por supuesto existe muy pocas empresas en la actualidad que pueden mantener su ritmo gracias a problemas como controles cambiarios o expropiaciones como lo veníamos hablando, en los cuales simplemente no resulta beneficioso para el patrón contratar más empleados porque apenas se puede sobrevivir y mantener la empresa activa.
Según Fede Cámaras, la población económicamente activa descendió del 65% al 63% entre 2014 y 2015. Esto es bastante grave debido a que vemos que la gente ya no tiene voluntad de buscar trabajo. Simplemente ya las personas no buscan trabajo y se dedican, por ejemplo, a la economía informal. Estos datos fueron obtenidos de un reclamo que le hizo Fede Cámaras a Venezuela, al gobierno de Venezuela, ante la Organización Internacional del Trabajo el año pasado, en el cual decían que no existe en Venezuela una buena aplicación de la política de empleo, porque la política de empleo tiene que ser realizada por tres actores: el gobierno, las asociaciones de empleados y las asociaciones de trabajadores en conjunto. Fede Cámaras realiza esta crítica, este reclamo ante la OIT porque dice que no han tomado en cuenta el gobierno desde hace muchísimos años a las asociaciones de empleadores, de patronos, para realizar las políticas públicas. Entonces ellos dicen que no puede ser una política decente, no puede ser una política pública exitosa de empleo si no toman en cuenta a la asociación representativa con mayor representatividad de empleadores de Venezuela, que en este caso Fede Cámaras. Ellos señalan estas cifras ante la OIT y la OIT concluye que va a enviar una comisión de expertos a Venezuela para examinar si realmente se cumple o no con esta necesidad tripartita para la formación de políticas de empleo. Tripartita, les recuerdo que hablábamos de el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Para la encuesta de condiciones de vida en COVID, este dato es bastante relevante. La pobreza extrema aumentó del 25% en el 2014 al 53% en el 2015. Es decir, lo duplicó. Ello se debe, a mi criterio, a mi análisis, porque estas son cifras que simplemente obtuve de este informe de la OIT y los reclamos que se le hicieron a la OIT, al costo de la vida. Realmente en Venezuela, y más adelante lo vamos a ver, se gana muy por debajo de los índices internacionales de salarios decentes. Se dice que un país no desarrollado, en vías de desarrollo, debe ganar entre 1 o 2 dólares diarios, cosa que no se obtiene en Venezuela. Diarios. Ajá. El 41,2% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal para enero del 2015, en contraste con el 10,4% entre el año 2002 y 2014. Estos datos también son los extraídos de este reclamo ante la OIT, y es un reclamo que le hicieron las asociaciones de trabajadores al gobierno venezolano. Entonces vemos cómo es claro y evidente que ya los empleos formales están congelados. Ellos hablan de que están congelados porque no hay contrataciones, y las personas que salen al campo de trabajo se deben necesariamente dedicar entonces al sector informal, lo cual es muy grave porque no tienen garantía de un empleo decente, de lo que estábamos hablando anteriormente. Los niveles de inflación en Venezuela son altísimos, los cuales afectan necesariamente el nivel de vida de los ciudadanos. Los ingresos no son suficientes para poder subsistir de una forma adecuada, de una forma óptima. Es una de las consecuencias de la inflación, y sin duda es una de las necesidades de un empleo, de lo que hablamos del empleo productivo, el trabajo decente, que debe ser productivo y debe garantizar al trabajador debe garantizar al trabajador la obtención de los recursos suficientes para poder subsistir. Por último, los jóvenes se ven últimamente en empleos precarios, no tienen empleos formales, sino empleos precarios, están dentro del sector de la informalidad. El congelamiento de la contratación de los trabajadores, están hablando en vez de una industrialización de Venezuela, estamos yendo en el sentido contrario, estamos creando cada vez menos industrias, no hay contratación, y eso lleva a los jóvenes que son los que están saliendo al campo de trabajo, al mercado de trabajo, a dedicarse a trabajos informales. Y por último, los datos de sueldo mínimo en Venezuela, que habla de 60 dólares mensuales en la tasa oficial y 12 dólares oficiales en el dólar paralelo mensuales.
lo que se encuentra muy, muy por debajo de los estándares internacionales de lo